región mazateca, rodeada de vegetación y montañas, se encuentra un pueblo mágico en el cual se escuchan las voces de la naturaleza y los rezos que le dieron fama a la famosísima curandera María Sabina. Así es, estamos en Huautla, pueblo mágico, así que acompáñame a conocer este lugar lleno de magia, de misticismo, y vamos a conocer uno de los 6 pueblos mágicos del estado de Oaxaca, el cual fue nombrado pueblo mágico en el año del 2015. Así que amigos, esto es Huautla de Jiménez. Huautla de Jiménez se encuentra a 5 horas aproximadamente de la capital del estado de Oaxaca. 254 kilómetros separan Oaxaca de Juárez y este rincón de México, en el cual pues vamos a conocer desde su misticismo, vamos a conocer la casa de María Sabina, la cual actualmente es un museo. Vamos a conocer un cerro de la adoración, en el cual pues es muy importante para los pobladores de este lugar. En estos momentos estamos en la entrada principal del pueblo. Como tal, aquí estamos con el recibimiento de las letras emblemáticas de Huautla, y de este lado tenemos el arco de bienvenida que nos recibe para entrar al misticismo de este lugar. El nombre de Huautla proviene del vocablo náhuatl, que significa lugar de las águilas, y la parte de Jiménez es por Mariano Jiménez, quien en 1884 era gobernador del estado y fue el primer gobernador que vino a tierras mazatecas, el cual fue el que le dio la categoría de villa. Es por eso que se llama Huautla de Jiménez este lugar, amigos. En estos momentos estamos caminando aquí por el centro de Huautla de Jiménez. Aquí hay puestos de fruta, de verdura y demás. Aquí estamos viendo la torre característica, el reloj. Y de este lado vemos igual la iglesia de este lugar. Otro sitio de interés aquí en Huautla de Jiménez es la iglesia de este lugar, la cual es la iglesia de San Juan Evangelista. Esta data del año 1966 y se dice que las campanas de esta iglesia tienen más de 150 años de antigüedad. En estos momentos estamos en el atrio de esta iglesia, y aquí en Huautla las festividades con más participación ciudadana son la Feria del Señor de las Tres Caídas y la de San Juan Evangelista. En la región mazateca de Oaxaca, en un pueblo llamado Huautla de Jiménez, es donde se vio nacer a la poeta, sabia y curandera María Sabina, la promotora de la magia y la medicina tradicional más famosa de México y el mundo, la cual en sus cantos evocaba los incontables milenios de conocimientos que le fueron dados por sus antepasados. En estos momentos vamos hacia el Cerro del Fortín, a conocer su morada, a conocer la casa donde vivió María Sabina. Seguramente has escuchado hablar de Huautla de Jiménez. Es un lugar en el cual, pues lo que más se ha escuchado es esta parte de María Sabina y sus niños santos. María Sabina era una sabia, curandera y poeta mazateca. Ella nació en 1894 en Huautla de Jiménez. Su historia es bastante admirable y respetuosa. Y bueno, en estos momentos estamos ubicados en la casa de donde vivió María Sabina y que actualmente es un museo. Vamos a entrar, vamos a conocer y vamos a contarte un poquito de la historia de esta sabia mujer. Soy la mujer que solo nací, soy la mujer que solo caí, soy la mujer que espera, soy la mujer que examina, soy la mujer que mira hacia adentro, soy la mujer que mira debajo del agua. Soy la nadadora sagrada porque puedo nadar en lo grandioso. Soy la mujer luna, soy la mujer que vuela, soy la mujer aerolito, soy la mujer constelación Guarache, soy la mujer constelación Bastón, soy la mujer estrella,
Dios, porque vengo recorriendo los lugares desde su origen. Soy la mujer de la brisa, soy la mujer rocío fresco, soy la mujer del alba, soy la mujer del crepúsculo, soy la mujer que brota, soy la mujer arrancada, soy la mujer que llora, soy la mujer que chifla, soy la mujer que hace soñar, soy la mujer tamborista, soy la mujer trompetista, soy la mujer violinista, soy la mujer que alegra porque soy la payasa sagrada, soy la mujer piedra del sol, soy la mujer luz de día, soy la mujer que hace girar, soy la mujer del cielo, soy la mujer del bien, soy la mujer espíritu, porque puedo entrar y puedo salir en el reino de la muerte. Amigos, en el camino rumbo al Cerro de la Adoración, para ser exactos en el Fortín, se encuentra la casa de María Sabina, en donde se dice que vivió aproximadamente 10 años de su vida y actualmente está albergando un museo en el cual vamos a poder apreciar fotografías, huipiles, vasijas de olla de barro, pues muestras de toda una tradición, de todo un misticismo y de mucha historia aquí en la región mazateca. María Sabina tenía 3 años cuando nació su única hermana, María Ana. Al poco tiempo murió su padre y su madre quedó viuda. Se sabe que en el linaje de su familia había 2 ancestros chamanes. Quizás por ello se dice que antes de los 10 años descubrió de manera intuitiva el uso de los hongos y las hierbas. Los usó para curar a los enfermos de su comunidad. Según la costumbre de su cultura, María Sabina fue entregada a los 14 años, sin boda y sin noviazgo, a Serapio Martínez, con el cual tuvo sus primeros 3 hijos. Quedó viuda a los 20 años y comenzó a practicar su oficio de chamán. Durante las veladas nocturnas ingería los hongos que le permitían conectarse con sus dioses. Le ayudaban a averiguar entre rezos y visiones cuál era la dolencia de su paciente. Ahora mismo nos encontramos en el museo. Aquí estamos apreciando pues todas esas fotografías en donde podemos ver a la célebre María Sabina, desde todas las personas igual que vinieron pues a visitarla, vinieron a conocerla. Aquí podemos ver inmortalizada en fotografías y estamos en un área de este museo, de esta casa. Aquí podemos ver la nota en donde nos mencionan que los Rolling Stones, los Beatles vinieron aquí a este lugar. Vinieron aquí a Huautla de Jiménez. A los 30 años, María Sabina se unió a su segundo marido, Marcial Carrera. A partir de ese momento puso en pausa a su oficio de sanadora, pues la regla dice que hay que estar en abstinencia sexual para manipular los hongos. 13 años y 6 hijos después, María Sabina vuelve a quedar viuda y retoma su práctica como sanadora. Fue en esos años cuando comenzó a volverse conocida. Bueno, ahora mismo estamos en un área donde podemos apreciar, podemos ver los huipiles típicos de la región de La Cañada, usada por María Sabina desde 1965. Aquí podemos ver estos huipiles llenos de historia, llenas de vivencias, llenas de experiencias. Igual de este lado podemos ver los cántaros de agua utilizados por María Sabina, conservados desde 1979. Los chamanes existen en muchas culturas del mundo. Fungen como sanadores, sabios y mensajeros de la divinidad en sus respectivas comunidades. Suelen ingerir algún tipo de planta para alterar su estado de conciencia y entrar en trance. Los chamanes pueden acceder a otros planos de la conciencia o mundos, en los que los espíritus le dan mensajes acerca del futuro, de los pecados o de las enfermedades que aquejan a sus consultantes. El trance chamánico es vivido como un viaje y requiere de ritos como danzas, cantos o rezos. En su ritual, María Sabina pedía con cantos a las ánimas el poder para enfrentar el mal. Los versos de su canto eran tan hermosos y reveladores que fueron recogidos en documentales, grabaciones y libros, tanto de antropología como de poesía.
Mi destino era curar con el lenguaje de los niños santos, dice la sabia en un documental. Soy la que lee, soy la que interpreta. En una de las narraciones de su trance, María cuenta que hay un mundo más allá del nuestro, un mundo que está lejos, también cercano e invisible. Ahí es donde vive Dios, donde vive el muerto y los santos. Un mundo donde todo ha pasado ya y se sabe todo. Ese mundo habla, tiene un idioma propio. Yo informo lo que dice. El hongo sagrado me toma de la mano y me lleva al mundo donde se sabe todo. Ahí están los hongos sagrados, que hablan en cierto modo que puedo entender. Les pregunto y me contestan. Cuando vuelvo del viaje que he tomado con ellos, digo lo que me han dicho y lo que me han mostrado. En 1953, el estadounidense Robert Gordon Wasson y su esposa Valentina Pavlova dan a conocer a María Sabina a través de un reportaje publicado en la revista Life. Después de entrevistarla y estudiar con ella, Wasson pudo ampliar sus estudios sobre la etnomicología, el uso ritual de los hongos en las culturas vivas y ancestrales. Y a partir de allí, varias celebridades fueron a visitar y a experimentar el viaje con los hongos, entre ellos el creador del LSD, Albert Hofmann, también Walt Disney y el escritor Aldous Huxley. Cuenta la leyenda que músicos como John Lennon, Bob Dylan y John Morrison también llegaron hasta la Sierra Mazateca buscando la sabiduría de los hongos sagrados. Bueno, gente, es un nuevo día. Estamos aquí en camino al Cerro de la Adoración, aquí en Cuautla de Jiménez. Es una mañana bastante fría, pero con un clima muy rico. Para llegar al Cerro de la Adoración como tal son aproximadamente 40 minutos de caminata, partiendo de la casa de María Sabina. Entonces es pues un senderismo para llegar y empezar como a conectarte más con pues los cerros de esta región mazateca. Y de esa manera empezó el senderismo para llegar a la punta del Cerro de la Adoración. En el camino se veían las inmensas e imponentes montañas de la Sierra Mazateca. Había lapsos de sol y también de neblina, la cual te rodeaba y te hacía conectar con el lugar de una manera muy especial. El sonido de los pájaros de la mañana estaban presentes. La naturaleza ya nos estaba arropando cada vez más. Fue toda una aventura subir a este cerro, en el cual poco a poco íbamos llegando a un lugar sagrado para los habitantes de Cuautla de Jiménez, en donde habita un Dios que concede favores a cambio de huevos, velas o un poco de cacao. Te recomiendo subir este cerro y vivir una experiencia espiritual, y también recorrer los senderos por los que transitó María Sabina en busca de hongos. Bueno, gente, hemos llegado al Cerro Sagrado, al Cerro de la Adoración, el cual está aproximadamente a 40 minutos caminando. Pero cuando vienes en el trayecto te das cuenta de lo inmenso que es esta región mazateca, esta región de Oaxaca, en la cual puedes apreciar pues toda esta niebla que viene bajando, se quita, desaparece, vuelve, en el cual puedes ver toda la región de la Sierra, de la Cañada. Y pues bueno, llegamos aquí y este es un punto muy sagrado para los antepasados mazatecos y para la gente que habita actualmente Cuautla de Jiménez, ya que se dice que aquí el Padre Tierra dio vida al padre del pueblo Mazatl, que en náhuatl quiere decir venado. A este personaje se le dio el nombre de Chicón Tocosho, el cual poseía atributos muy diferentes y que lo diferenciaban a las demás personas. Él tenía una tez blanca, era alto, era de cabello blanco y era muy imponente. A este lugar los antepasados mazatecos y las personas actualmente vienen a pedir por buena salud, para que se les resuelvan sus problemas, por conocimiento para las cosechas, para la siembra y demás. Entonces sí es un lugar muy sagrado. Bueno, gente, pues ya conocimos este lugar muy sagrado para la región mazateca, para pues Cuautla de Jiménez como tal.
y ahí es donde nos damos cuenta del misticismo, los secretos que hacen mágico este lugar. Sin lugar a dudas, siempre que conocemos un lugar sagrado de alguna población, de una comunidad, es algo de mucho aprendizaje, es algo de mucho respeto. Y pues bueno, esto es Huautla de Jiménez. Bueno amigos, ahora mismo me encuentro donde están los restos de María Sabina, que con su sabiduría y conocimientos asombró a propios y extraños. Aquí es un lugar muy importante y aquí reposan estos restos de esta mujer mazateca, que nació el 22 de julio de 1894 y murió el 22 de noviembre de 1985. Bueno viajeros, ahora mismo nos encontramos en el mercado tradicional de Huautla de Jiménez. Aquí el día de plaza, el día de mercado más típico es el domingo, cuando los pobladores vienen a ofrecer sus productos a este lugar, ya sea de esta comunidad o de comunidades cercanas. En estos momentos estamos caminando pues por estos pasillos del mercado de Huautla de Jiménez. Aquí venimos aquí a degustar los productos, las bebidas típicas y conocer más de este lugar. ¿Dónde estamos en estos momentos, Oscar? Estamos frente del Palacio Municipal de Huautla de Jiménez. Nos encontramos la iglesia, pero pues también aquí se pone lo que es la plaza de Día de Muertos de Huautla de Jiménez. Encuentra todo lo tradicional de esta región de la Cañada de Oaxaca. Exactamente, podemos seguir conociendo este lugar en día domingo. El atole agrio. Aquí estamos en un puesto que es una bebida tradicional. Vamos a iniciar, es muy tradicional, porque nos dijeron que si tomamos esto aquí nos quedamos. Exactamente lo que me están comentando desde que llegué, me dijeron prueba el atole agrio y si te gusta es que pues te vas a quedar aquí, ¿verdad? Pues, es decir, porque me voy, no sé, a enamorar tal vez de alguien. Y mi amigo Ángel ya nos está preparando esta bebida típica de Huautla de Jiménez. Siempre que vayamos a un lugar, a un mercado, hay que probar los sabores, las bebidas típicas, y en este caso vamos a probar el atole agrio, el cual le echan, me comentan que le echan frijol y le echan pipián, que es una mezcla de semilla de chile y ajonjolí. Semilla de chile y ajonjolí, es por eso que torna ese sabor agrio, ese sabor diferente a un atole como tal, lo conocen en todos lados, el dulce. Es algo nuevo, es algo muy nuevo, ¿eh? Yo había probado el atole, pero dulce. ¿Ah, sí? O sea, nunca había probado un atole agrio. No. Pero sabe muy rico, ¿eh? Aparte de que algo pica, ¿no? Pica, pica. Pica y bueno, ese es frijol, ¿no? Pues también lleva frijolito. Está muy rico, ¿eh? Y sabes que lo que he notado es que es un atole, pero que es un buen desayuno, ¿no? Yo creo que con esto ya quedas... Con esto vamos a tener energía para todo el día. Pues salud, y a mí me encantó, me gustó mucho este atole agrio, y pues yo creo que aquí me voy a quedar. Voy a tener que regresar y pues... Pero ya saben por qué. Ya saben por qué, así que si alguien de Huautla que esté interesado en mí, aquí escríbanme porque me quiero quedar aquí. Soltero y anda rugido. Me quiero quedar aquí, así que pues salud amigos.
probar una bebida típica igual aquí de Huautla de Jiménez, el cual es un curado, pero de aguardiente de caña, un curado de maracuyá. Pues vamos a ver qué tal. Me dicen que sí está un poco potente, sí está pues bastante fuerte el saborcito, el efecto. Y pues salud, amigos. Uf, está fuerte, pero se sienten los sabores del maracuyá, de la caña, del aguardiente. Y pues muy rico, amigos, una bebida aquí típica de Huautla. Y pues excelente. Pues estoy aquí en un hogar de Huautla de Jiménez. Aquí estoy con mi amigo Ángel y estamos degustando. Yo estoy probando por primera vez los tamales de tezmole. Y pues vamos a probarlo, amigos. Pero a ver, cuéntanos acerca del tamal de tezmole. Es un tamal típico de acá de Huautla. Es pues un tamal de masa y tiene como un tipo de amarillo más o menos, ¿no? Como si fuera el amarillo. Se ve muy rico, se ve muy rico. Pues vamos a probarlo, amigos, porque es un platillo, una comida muy típica de aquí. Carne de puerco. Carne de puerco, wow, se ve y se escucha muy rico. Entonces vamos a probarlo y ya les diré qué tal. Y pues como dice una amiga en Valles Centrales de Oaxaca, antójense, antójense, antójense. Entonces, pues provecho. Sabe muy rico, ¿eh? Es un tipo de amarillo típico aquí de Huautla y me gustó. Se me hace muy rico. Los sabores en el paladar se aprecian bastante bien. Y pues bueno, vamos a seguir disfrutando aquí en Huautla de Jiménez, ¿no? Y gracias, ¿eh? Provecho. Y bueno, amigos, otro de los atractivos aquí en Huautla de Jiménez son la cascada Velo de Novia. En estos momentos estamos caminando rumbo allá, ya que venimos en transporte público y lo tomamos en el centro de Huautla de Jiménez. El costo de este transporte público, en este caso es un taxi, son 10 pesos de Huautla de Jiménez a la desviación, a las cascadas como tal, en el puente de Fierro, amigos. Así que si vienes en transporte público, aparentemente está un poco lejos de las cascadas, pero no, está cerca. De la desviación son 5 minutos aproximadamente a las cascadas. Pero en este trayecto vamos a poder ver pues cascadas pequeñas, aquí cómo brota el agua de los cerros como tal. Y pues simplemente es fabuloso cómo pues puedes venir y ir viendo estos paisajes bonitos de la naturaleza como en estos momentos. Hemos llegado aquí a la cascada Velo de Novia después de aproximadamente 7 minutos de caminata de aquí de donde está el crucero del puente de Fierro a este lugar. Entonces ya llegamos y vamos a conocer este lugar bonito de Huautla de Jiménez, así que acompáñame. Bueno, amigos, ya entramos aquí a esas cascadas, esta parte donde vamos a poder encontrar un pequeño puente colgante, un puente de fierro en el cual nos va a dirigir a la parte más cercana a la cascada para tener el contacto con esta agua pura, con esta agua limpia más a detalle. Estamos caminando por este puente y pues wow, se siente muy bonito escuchar el sonido ambiente del agua corriendo aquí en este río, el agua de la cascada rompiendo en las rocas como tal. Y chéquense todo lo que tengo a mi alrededor. Sin lugar a dudas es un paisaje muy bonito, natural, de la Sierra Mazateca aquí en Huautla de Jiménez. Un pueblo mágico que está aproximadamente a 6 horas de la capital del estado y que en el 2015 tuvo esta categoría. Una experiencia muy bonita,
sobre todo también por la medicina. Caminar en la Sierra Mazateca, es algo muy impresionante. La verdad es algo muy hermoso y es una experiencia que se tiene que vivir también para poder sanar el corazón, sanar el alma y pues seguir adelante, ¿no?, en esa vida. Es más que todo por el bosque. La sierra se ve hermosa realmente. Y pues porque es más mágico, ¿no? Por las historias de duendes y todo el folclórico alrededor de los hongos, ¿no? Pero si no, el pueblo perfecto también para el pan. Tienen un pan riquísimo. Llevamos días buscando algo así para poder relajarnos, para podernos dar esta limpieza que nos da la Pachamama, ¿no?, la Madre Tierra. La Tonantzin nos regaló esto, entonces a disfrutarlo, ¿no?, y a respetarlo. Y fue justo ahí, enfrente de la cascada Velo de Novia o Puente de Fierro, donde recordé lo que una vez la madre de Forrest Gump dijo: la vida es como una caja de chocolates, nunca sabes lo que te va a tocar. Y en este viaje no sabía lo que me iba a deparar el destino, pero sin lugar a dudas me sorprendió. Conocí a personas increíbles y de un gran corazón. Me contagié de la buena vibra que la gente posee en este lugar. Tuve más claro el concepto de apoyo y confianza, gracias a las personas con las que conviví todos estos días. Estar en un lugar más conectado con la Madre Tierra, con la Pachamama, de verdad que te da 1000 años de vida, y lo digo en serio. Un viaje se vive 3 veces, cuando lo soñamos, cuando lo vivimos y cuando lo recordamos. Y definitivamente este viaje lo voy a recordar siempre. Así que gracias Cuautla de Jiménez por estas experiencias increíbles. Prometo regresar. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Sin lugar a duda, este pueblo mágico, Cuautla de Jiménez, es hermoso. Te ofrece muchísimos atractivos, tanto gastronómicos, naturales y demás. Aquí las tradiciones y la manera en la que vive la gente es súper interesante. Así que nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like a este video. Igual comenta para que el algoritmo de YouTube nos trate muy bien. Así que nos vemos en un próximo video. Esto es Oaxaca y esto es México. Hasta la próxima.